no olvidar eso. Antes, sí, pues hospitalizábamos fiebre de origen desconocido para estudio, ¿no? Pero ahora con las necesidades del sistema sanitario y viendo que estos pacientes, pues, no son pacientes que son crónicos y no se complican muy frecuentemente, se prefiere manejo ambulatorio, ¿ya? A lo largo de los años se ha aclarado que la mayor parte de las fiebres de origen desconocido clásicas se engloban en una de las siguientes 5 categorías: infecciones, neoplasias, enfermedades del tejido conjuntivo, otras alteraciones diversas y enfermedades no diagnosticadas, o sea, enfermedades raras, ¿no? Que, bueno, sí, pues es bastante, estas dos últimas son muy poco frecuentes, ¿no? Aquí podemos ver en este gráfico cuál es el porcentaje de cada una de las diferentes categorías que hemos hablado. En fiebre de origen desconocido, 36% de infecciones, neoplasias 13%, enfermedades del tejido conjuntivo 21%, no de ciento, misceláneas 6%. Aquí pueden ver enfermedades raras, enfermedades nuevas, algunas otras infecciones responsables de la SPOT clásica. La más importante son los abscesos, las endocarditis, la tuberculosis y las infecciones complicadas del tracto urinario. Entre las enfermedades del tejido conjuntivo responsables de FOD clásica, en los pacientes jóvenes predomina la enfermedad de Steen, que es la artritis reumatoide juvenil, y otras variedades de artritis reumatoide y lupus. Ya el lupus es una causa importante también de fiebre de origen desconocido. Mientras que en los pacientes ancianos son más frecuentes la arteritis de la arteria temporal y polimialgia reumática. ¿Ya? Los tumores malignos, otra causa importante de FOD, pueden generar fiebre directamente a través de la producción y liberación de citocinas pirogénicas, como en el caso de ciertos linfomas. Entre las neoplasias malignas responsables de FOD, los más frecuentes son los cánceres hematológicos. Entonces, no se olviden, ya fiebre de origen desconocido en el rubro de neoplasias, los neoplasias hematológicas, los linfomas y los leucemias, ya son los más frecuentes. Hipernefromas y cánceres digestivos, sobre todo cáncer colorectal y del sistema nervioso central, también están en esta categoría. En el cuadro de la derecha estamos colocando ejemplos de causas diversas de fiebre poco frecuentes. No es para que la aprendan, sino para que lo tengan como apunte, ¿no? Pues, hay fiebre por aortitis, colangitis autoinmune, que es muy difícil de diagnosticar, enfermedad de Addison, Whipple, ¿no? Eritema multiforme, feocromocitoma, fiebre mediterránea familiar, granulomatosis de Wegener y así, ¿no? Hay varios tipos, ¿no? Entonces, pero son poco frecuentes, no son muy frecuentes estas enfermedades, ¿no? Por eso, en este caso se requiere, pues, de una buena anamnesis y una buena investigación de los casos. Las enfermedades responsables de fiebre de origen desconocido clásica en los lactantes son diferentes de las de los niños y los adultos. Las infecciones respiratorias provocan más fiebre de origen desconocido clásica en los lactantes que en los niños mayores de 1 año o que en los adultos. La frecuencia relativa de infecciones como causa de fiebre de origen desconocida en los lactantes es alta, porque la enfermedad del tejido conjuntivo y el cáncer son poco frecuentes en este grupo, entonces, por ese motivo, ¿no? El hallazgo de articulaciones afectadas en niños generalmente implica alteración subyacente grave, o sea, sí, artritis, como falla del tejido conectivo, endocarditis o leucemia. Eso sí es un hallazgo que hay que tener en cuenta bastante en niños. Aquí este cuadro es diagnóstico final de pacientes mayores frente a pacientes más jóvenes con fiebre de origen desconocido. O sea, es una serie de una investigación que compara los diagnósticos de fiebre de origen desconocido en menores de 65 años frente a mayores de 65 años, ¿no? Por ejemplo, en menores de 65 años las infecciones fueron 21%, 33 casos. En mayores de 65 años fueron 72, 35%. Abscesos, mayor cantidad fue en pacientes mayores, ¿no? Mayores abscesos, endocarditis, la misma tuberculosis, en jóvenes no es tan frecuente, ¿no? Con respecto a los tumores, esos son el 5% de los casos, hematológicos 3, sólidos 5, en cambio, los tumores fueron 19%, 37 casos, con 19 hematológicos, 18 sólidos. Como pueden ver, la proporción de tumores aumenta en la tercera edad. Enfermedades multisistémicas, 17% en jóvenes, 28% en adultos,
otros 26%, como pueden ver muchos, y 29% quedan sin diagnosticar, o sea, no se encontró con fe. Probablemente alguna virosis o una infección pasajera, y por ese motivo que la infección pasó y desapareció todo el cuadro. En cambio, en pacientes mayores esto no es tan frecuente, ¿no? Sin diagnosticar 9% y otros 8%. Cuando se habla de otros, aquí indica, ¿no? Incluso fiebre facticia, hipertermia habitual y fiebre inducida por fármacos, 3 casos, ¿no? Casos de fiebre en las personas que vuelven de un viaje, que es también importante ver en el 580 con 195. Lo que aquí son los porcentajes, por si acaso, ¿ya? Sí, pues son los porcentajes. Por ejemplo, malaria en un caso importante, 32 casos sobre 42. Hepatitis, infecciones respiratorias, ¿no? Infecciones urinarias, disentería, dengue, fiebre entérica, tuberculosis, infecciones por riquecias, infección aguda por VIH, absceso hepático, otras infecciones. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Si es que ustedes tienen pacientes que vienen procedentes de viajes, ¿no? Que han tenido antecedentes de viajes recientemente o no tan recientemente, la causa infecciosa pues es la más preponderante, ¿no? Y buscar sobre todo enfermedades endémicas, ¿no? Ahora, con respecto a la fiebre de origen nosocomial, la fiebre de origen desconocido nosocomial, o también llamada asociada a la asistencia sanitaria, es una afección en la que los pacientes manifiestan fiebre durante el tratamiento médico activo de otras enfermedades, ¿no? En estos casos, como podría esperarse, suelen atribuirse a factores de riesgo del entorno asistencial, como operaciones quirúrgicas, manipulaciones del tracto urinario, respiratorio, dispositivos intravasculares, tratamiento con fármacos e inmovilización. Considera en este rubro la fiebre postoperatoria y el cuidados intensivos. No, o sea, aquí hay que ver los factores de riesgo, ¿no? ¿Qué cosa ha pasado con el paciente? Si se ha operado, básicamente, si tiene antecedentes de cirugía, hay que revisar bien al paciente que no sea un absceso residual, ¿no? De revisar desde el punto de entrada de la cirugía, desde el punto de incisión hasta donde se ha llegado. Todo hay que revisar, ya sea con estudio de imágenes, con ecografía, tomografía, alguno que otro examen, entonces hay que revisar. Porque es lo más común, ¿ya? Por experiencia. Las manipulaciones del tracto urinario y respiratorio. ¿Qué significa esto? Un procedimiento de una cistoscopía, una broncoscopía, de repente pueden ocasionar bacteremias y causar endocarditis o causar infecciones urinarias o infecciones locales. A eso se refiere. Los dispositivos intravasculares. Muchos de estos pacientes, algunos son portadores de catéteres, catéter venoso periférico, catéter venoso central, línea arterial en caso de UCI, catéter Swan-Ganz en caso de UCI, etcétera, etcétera. Entonces, o catéter de diálisis, ¿no? Entonces, si ustedes fieren estos pacientes, ¿qué se hace? Primero, verificar pues que el catéter es de buen estado, y si eso, aún así la sospecha del catéter, se tiene que retirar, ¿ya? Tratamiento con fármacos e inmovilización, bueno, es importante eso, ver qué fármaco está utilizando, porque algunos fármacos pueden producir fiebre, ¿ya? Sobre todo el tratamiento para el cáncer algunos pueden producir fiebre, algunos antibióticos también. Considera fiebre postoperatoria y en cuidados intensivos. ¿Cómo? Con respecto a la fiebre de cuidados intensivos, hay que ver importante la presencia de, como mencioné, la sinusitis. Los pacientes en ventilación mecánica, pues no hablan, están sedados, pero pueden tener sinusitis por acumulación de secreciones, producto de la intubación, de la presencia del tubo, ¿no? Que es en el cuerpo extraño. Fiebre de origen desconocido en neutropénicos, las diferentes formas de inmunodepresión te predisponen con mayor o menor intensidad a una amplia variedad de complicaciones infecciosas. Eso no es sorprendente que los pacientes inmunodeprimidos puedan tener una incidencia más alta de FOD que cualquier otro grupo de pacientes, debido a las respuestas inmunes alteradas. En estas personas están notoriamente ausentes o disminuidos otros signos de inflamación, ¿ya? O sea, como la respuesta inmune es deficiente, no se genera un adecuado proceso inflamatorio, entonces eso ayuda a mitigar la presencia de signos y síntomas, ¿ya? A eso se refiere. Se puede hacer solo fiebre, pero no sabemos otro dato más. Y presenta características clínicas atípicas y ausencia de anomalías radiológicas que facilitarían el diagnóstico de las infecciones. Por ejemplo, una neumonía en un paciente inmunosuprimido, la placa puede ser normal y el paciente tiene fiebre y está muy comprometido, sobre todo en las primeras etapas. ¿Por qué? Porque no hay pues la reacción inflamatoria producto de la
de invasión bacteriana o fúngica o viral del parénquima pulmonar, no responde así es en el mundo, responde más lenta, más levemente, entonces no se, la reacción inflamatoria no logra trascender para verse en el estudio de rayos X, por ejemplo. No, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Causas posibles de fiebre en pacientes con neutropenia que no responden a los antibióticos de amplio espectro, ¿no? ¿Qué pasa con un paciente cuando un paciente neutropénico hace fiebre? Cuando un paciente neutropénico hace fiebre, se maneja como una sepsis y se inicia antibióticos de amplio espectro. Entonces, cuando hablas de fiebre de origen desconocido en neutropénicos, muchos de ellos ya recibieron tratamiento antibiótico, generalmente es una cefalosporina de tercera generación, a veces un carbapenem, y sigue la fiebre. Entonces, en este caso, bajo este contexto, ¿qué cosa es lo que está pasando? ¿Qué infección puede ser? Entonces, ahí vienen infecciones micóticas, son 40%, infecciones micóticas sensibles al tratamiento, 40%, resistentes al tratamiento, 5%, otras infecciones bacterianas con focos crípticos, biopelículas o microorganismos resistentes, 10%, porque puede ser pues una infección, una endocarditis bacteriana, ¿no? Puede ser también un absceso hepático, ¿no? Entonces, esos no se ven muy bien en las imágenes, si los abscesos son chiquitos no se ven bien en la tomografía, etcétera, etcétera, ¿no? O se encuentra en la válvula cardíaca, entonces ahí no la vas a poder controlar, como es neutropénico, no ayuda mucho al sistema inmune, entonces a veces tienes que operar, ¿no? Para retirar la vegetación en la válvula cardíaca. Tenemos también infecciones por toxoplasma, micobacterias, patógenos exigentes como Legionella, Clamidia, Bartonella, infecciones virales como herpes, citomegalovirus, Epstein-Barr, herpes humano 6 y así, y enfermedad de injerto contra huésped después de un trasplante de células madre hematopoyéticas, un 10%, y un 25% son indefinidas, ¿no? Fiebre por fármacos, efectos tóxicos de la quimioterapia, respuestas antitumorales, porque existe el síndrome de lisis tumoral, que también te da fiebre, te da lactacidemia, te da hipercalemia, ¿no? Agentes patógenos no definidos, ¿no? Entonces tenemos varios componentes aquí, ¿no? Pero básicamente, si se dan cuenta, en neutropénicos todos son infecciones, ¿no? La gran mayoría. En la fiebre, con respecto a la fiebre de origen desconocido relacionada con el VIH, los episodios de fiebre son comunes en los pacientes infectados por VIH, un subgrupo especial de pacientes con inmunodeficiencia, ¿no? De hecho, ahora son tan frecuentes que merecen una categoría propia dentro de la fiebre de origen desconocido. La fase primaria de la infección por VIH se caracteriza por ser una enfermedad parecida a la mononucleosis infecciosa, en la que la fiebre constituye un rasgo destacado. En muchas ocasiones, la infección primaria por VIH es difícil de diagnosticar porque la enfermedad es inespecífica y precede a la seroconversión. En esto tiene razón, porque para que haya seroconversión, más o menos es a partir de la tercera semana hasta el tercer mes de infección. La prueba más rápida es a la segunda semana, pero a veces no es tan fiable. O sea, no esperemos que el 100% a la segunda semana ya sea positiva su prueba. Un porcentaje muy pequeño lo será la segunda, tercera semana, la mayoría lo hará al mes, a los 2 meses, y un grupo muy pequeño cero convertirá o será positivo a la prueba. En este caso que estamos hablando, prueba de ELISA, ¿no? Prueba serológica al tercer mes, ¿no? Entonces no hay que olvidar eso, ¿ya? Entonces al principio puede ser fiebre, y puede ser VIH inclusive, por eso hablan de eso. También puede ser que una vez pasada la infección, una vez que ya se sabe que el paciente tiene VIH, también puede desarrollar fiebre, ¿ya? Este, como dice acá, sin tratamiento, según la evolución de la enfermedad, los episodios de fiebre son frecuentes y suelen implicar enfermedades oportunistas. Ya en la segunda etapa estamos hablando de enfermedades oportunistas, ¿ya? O mejor dicho, en la tercera etapa de la enfermedad. Las infecciones micobacterianas fueron la causa más común de FOD en esos pacientes y las enfermedades vasculares del colágeno son poco frecuentes. Enfermedades autoinmunes en pacientes con VIH es bien raro. No digo que no haya, sí hay casos descritos, pero no es muy frecuente encontrar eso. Si ustedes tienen fiebre de origen desconocido, un paciente que ya tiene diagnóstico de VIH, primero vean el CD4, cómo están sus defensas. Si el CD4 está alto, podría ser de origen tumoral. Si es más de 200, más de 350, podría ser de origen tumoral. Pero si es menos de 350, buscar infecciones. Más probables que sean infecciones, ¿no? Aquí dice, enfermedades establecidas como etiología de la fiebre en 70 casos de fiebre de origen desconocido asociada al VIH. El número de veces en que estableció el diagnóstico de MAC es complejo Mycobacterium avium diseminado.
31%, neumonía por neumocitis girovesi 13%. Al inicio la neumonía no es tan severa y no produce tantos infiltrados, por eso es que puede pasar desapercibida. Citomegalovirus 11%, histoplasmosis 7%, otras causas virales que no sean CMV 7%, bacterianas 5%, Mycobacterium 5%, hongos 3%, parásitos 3% y así, ¿no? Pueden ver que también hay un grupo importante de neoplasias, sobre todo los linfomas. Ya no se olvide mucho, la fiebre de origen desconocido del paciente con VIH, pensar también en linfomas. Si no es infeccioso, si no es TBC, lo más probable es que pueda ser un linfoma. Fiebre por fármacos, 3, y enfermedad de Castleman, un caso. Que es una bien rara, que es por el virus herpes 7, 8 también, el que puso sarcoma de Kaposi. Enfermedad de Castleman multicéntrico se llama. El diagnóstico. Normalmente la evaluación de un paciente con fiebre de origen desconocido consiste en una historia completa, la comprobación de que el paciente tiene fiebre en este momento, la consideración del patrón de fiebre, aunque esto con el tiempo ha ido un poco bajando porque ya no se toma en cuenta mucho el patrón de la fiebre. Pruebas de laboratorio, pruebas de imagen y procedimientos de diagnóstico invasivo, ¿no? En la evaluación diagnóstica general de los pacientes de fiebre, de los pacientes con fiebre de origen desconocido, hay que tener en cuenta, miren, varios aspectos, ¿no? Pero básicamente lo primero que ponen en la lista es hacer una historia clínica exhaustiva. Eso nos ayuda bastante. Exploraciones físicas repetidas, porque el cuadro va a cambiar en el tiempo. Hemograma completo, determinaciones bioquímicas séricas, análisis de orina, radiografías, velocidad de segmentación globular, anticuerpos antinucleares, fotorreumatoide, hemocultivos, 3 o más muestras distintas obtenidas cuando no hay tratamiento antimicrobiano, anticuerpos IgM de citomegalovirus o detección de virus en sangre, pruebas de anticuerpos heterófilos en niños y adultos jóvenes para detectar mononucleosis infecciosa, prueba cutánea de la tuberculina para TBC, tomografía computarizada de abdomen, pelvis, tórax también debería incluirse, resonancia magnética, exploración con radionúclidos, pruebas de anticuerpo contra el virus de la inmunodeficiencia humana, evaluación extensa de cualquier anomalía detectada con las pruebas nombradas, y un ecodoppler venoso, ¿no? Son varios cuadros, son varios exámenes que, todos los exámenes no es necesario que se hagan a la primera vez, sino va a depender de vuestras aproximaciones diagnósticas, de nuestra historia clínica y de su examen físico. De acuerdo a eso, qué sistema se ve afectado, ahí se va haciendo las evaluaciones correspondientes, ¿ya? No es que todas estas pruebas se tienen que hacer todos en el primer caso o primer día de paciente con fiebre desconocida, se toman todas esas pruebas, no. Tiene que hacerse en forma tiene que hacerse el análisis de la historia clínica, ¿no? Eso es lo más importante. Con respecto a los patrones de fiebre, bueno, existe pues la fiebre terciana simple, cuartana simple, terciana maligna, que está en referencia a malaria, ¿no? Plasmodium vivax te produce terciana, la cuartana te produce el Plasmodium malariae y terciana maligna Plasmodium falciparum. Podemos ver también otra cosa importante, ver la asociación de temperatura con el pulso, ¿no? Sabemos que cuando hay disociación pulso-temperatura es un signo muy sospechoso de salmonelosis, ¿no? Antes, la salmonelosis era una causa importante de fiebre de origen desconocido, hace varios años. Actualmente ya con las técnicas diagnósticas y con la serología y todo ello y con el uso de antibióticos de amplio espectro, ha ido disminuyendo, ya no es una causa tan frecuente, ¿no? Eso sobre todo en Lima, en la costa, era muy frecuente. Los patrones de fiebre, tenemos la fiebre de la enfermedad de Hodgkin, que es el patrón de Bell-Epstein, ¿no? Como pueden ver, hay periodos de fiebre muy alta con periodos que no produce fiebre, y otro es la fiebre recurrente, ¿no? Fiebre persistente también, con días de no presencia de fiebre, ¿no? Pero en este caso, en la fiebre recurrente, el patrón de fiebre se ve que claramente hay mesetas y hay picos, ¿no? En cambio, la fiebre de Pelestein es un poco más progresiva. Ejemplos de hallazgos físicos útiles que tienen un significado especial en los pacientes con fiebre de origen desconocido, ¿no? Entonces, a veces hay algunos aspectos que hay que tener en cuenta cuando buscamos la causa de la fiebre. Por ejemplo, en la cabeza, el dolor de los senos nos va a ayudar con la de sinusitis, ¿no? Ahora, con la tomografía, hacer tomografía de senos paranasales es mucho más sencillo. Arteria temporal, presencia de nódulos, pulsaciones reducidas, nos hablaría de artritis temporal. A nivel de la orofaringe, ulceración, dientes sensibles, hablaría de histoplasmosis, absceso periapical, fondo de ojo conjuntiva, tubérculo coroideo, petequias, manchas de Roth, granulomatosis diseminada o sino endocarditis, ¿no? Con respecto a las manchas de Roth.
Con tiroides, aumento de tamaño, dolor, tiroiditis, corazón, la presencia de un soplo nos ayudaría a encontrar una endocarditis, el nivel abdominal, el aumento de tamaño de los ganglios y la esplenomegalia nos ayuda a encontrar linfoma, endocarditis o una enfermedad granulomatosa diseminada. A nivel del recto, fluctuación perirectal, dolor prostático, también la presencia de abscesos, nos indicaría en presencia de abscesos. A nivel de genitales, nódulos testiculares, epididimarios, arteritis nodosa, granulomatosis diseminada, a nivel de extremidades inferiores, la presencia de trombosis venosa profunda, trombosis o tromboflebitis. A nivel de piel y uñas, las petequias, hemorragias en la astilla, nódulos subcutáneos, dedos en palillo de tambor, nos ayudarían a diagnosticar vasculitis y endocarditis, ¿no? Aquí pone, cuando hablas de enfermedad granulomatosa diseminada, pues está hablando de tuberculosis, citoplasmosis, un hongo que se llama coccidioidomicosis, sarcoidosis y sífilis, ¿no? Ya, entonces a tener en cuenta esto para el diagnóstico. Respecto a las pruebas de laboratorio, cuando se formula un plan diagnóstico para los pacientes con FOD, los clínicos deben recordar el antiguo aforismo de que la causa suele ser una enfermedad común que se presenta de forma atípica más que una enfermedad rara que se presenta de forma típica, ¿ya? Entonces siempre eso métanse en la cabeza. Cuando ustedes tengan fiebre de origen desconocido, lo más probable, lo más común es una enfermedad de presentación atípica, una enfermedad que no es muy rara en nuestro medio y que tenga presentación atípica. ¿Ya? No se olviden eso. Las pruebas diagnósticas inapropiadas en la evaluación de la FOD pueden retrasar el diagnóstico, además de producir resultados falsos positivos que conducen a tratamientos inapropiados. O sea, se tiene que tener un plan de diagnóstico, ¿no? Y tu plan va en función a los órganos afectados o a las sospechas diagnósticas. No puede ser ir de un lado para otro lado. Entonces, eh, porque eso nos puede llevar a errores, ¿no? Pedir una prueba que no corresponde, como dice acá, un resultado falso positivo nos puede conducir a una sospecha, nos puede desviar completamente del caso. Una historia clínica y una exploración física bien dirigidas son más importantes que cualquier otra prueba diagnóstica para centrar la evaluación de la FOD, acelerar el inicio de un tratamiento apropiado y disminuir el coste y las posibles complicaciones de intervenciones innecesarias. Las pruebas de imagen se han utilizado sobre todo para localizar anomalías como preámbulo a pruebas invasivas más definitivas. O sea, el uso de la tomografía, de la resonancia magnética o la ecografía son básicamente para encontrar alteraciones estructurales que después han de ser biopsiadas, ¿no? No es que con la tomografía ya tienes el diagnóstico, con la resonancia ya tienes el diagnóstico. Son pruebas de imágenes, son solo para ver si hay lesión de algún órgano. Consiguiente a ello, lo que sigue es realizar una biopsia, ¿no? Y eso es básicamente todo lo que tenemos que dar con respecto a fiebre de origen desconocido. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, alguna duda.